Bueno, un día importante, viene pues una semana crucial, en este caso ya que el lunes próximo será la audiencia de fianza. Ese va a ser el tema que voy a tocar con mi invitado de hoy, don Carlos Carrillo. Y lo dicho, hoy me acompaña Carlos Carrillo Gomila, él es abogado, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Y don Carlos, el lunes es una fecha importantísima. Se va a definir si hay fianza o no, eso pues exactamente un mes del arranque del periodo electoral. Bienvenido, como Gracias. siempre. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, sí, es crucial porque ya los elementos para considerar de la detención de Ricardo Martinelli existen otras condiciones y nosotros como defensa esperamos que el juez de garantía o la juez de garantía que sea la correspondiente a definir esto decida conforme a derecho. Existen los elementos correspondientes y esperemos que Ricardo Martinelli se le conceda el derecho de la excarcelación, tal como se ha dicho, y en recientes fallos en otros casos, la detención preventiva es algo excepcional. Ya se cerró la etapa intermedia, ya hay un auto de proceder, ya incluso el juez de garantías formalmente dijo que no había ningún riesgo para ninguna prueba, por lo tanto, a petición de la defensa así lo manifestó al negar tener que proteger a testigo alguno. Y así que nosotros estamos ya iniciando esta etapa del proceso que luego de definir la situación de Ricardo Martinelli en una fianza, pues se podrá manejar la defensa en otras condiciones que garanticen el derecho que consagra todas las convenciones internacionales de que Ricardo Martinelli no puede ser vía excepcional tratado distinto. Ya por lo menos ha habido constancias del principio de especialidad. Ricardo Martinelli es un hombre que está en la República de Panamá y tiene su arraigo evidente. Fuera de eso, como tú bien lo has anunciado, a partir del 5 de marzo ya se da el proceso electoral, pero ya a partir de esta semana se cierran, para el 5 de febrero se cierran la etapa inicial de las postulaciones y ya Ricardo Martinelli está postulado por un partido político, igual que en forma independiente había obtenido una cantidad considerable de firmas en un tiempo relativamente corto. Así que todas estas situaciones tienen que impactar porque la detención como medida excepcional tiene que detenerse la cantidad de violaciones o cuestiones excepcionales que se han hecho hacia Ricardo Martinelli, partiendo de la base que Ricardo Martinelli pudo ser un rebelde, pero nunca estuvo prófugo o escondido. Tenía una dirección, tenía un domicilio, la Corte lo ubicó, y lo que sí Ricardo Martinelli hizo fue exigir que la justicia americana examinara la petición de la República de Panamá, que ese marco ahora da la garantía de que no se puedan inventar nuevas circunstancias o situaciones. Es que se ha rumorado mucho que él se quiere pasar por encima de lo que fue la especialidad en la extradición del expresidente Martinelli, violando pues todos los tratados que tiene, o el tratado que tiene Panamá firmado con los Estados Unidos. Sí, y los convenios multilaterales así lo contemplan, pero no pasó de ser una mera guerra psicológica que en un momento determinado buscaban terminar de definir algunas decisiones de Ricardo Martinelli. Recuérdate que cuando uno está preso, y más con la personalidad de Ricardo Martinelli, lo que trata de hacer el uso del poder es tratar de que él tenga alguna disposición o decisión que implique la violación de sus derechos. Hay situaciones que no se van a explicar nunca, ni nosotros la aceptaremos, como el hecho de que se le impidió tener acceso a sus abogados por más de 5 o 6 horas, las condiciones, la falta de preparación, toda una serie de circunstancias, arrancando por la acusación sin imputación y el desgaste que tuvo la Corte en hacer una teoría Martinelli
que lamentablemente causó un desgaste en el sistema penal, la concepción del sistema penal acusatorio, y que del día 1 que llegó Ricardo Martinelli, el día 12 de junio del año pasado, al día de hoy, ya el debate ha producido aclaraciones de múltiples naturalezas, y el colofón fue que la propia Corte Suprema de Justicia tuvo que declarar ilegal la actuación del magistrado juez de garantía, el magistrado Mejía, toda vez de que él mismo había determinado una competencia perpetua y adicionalmente un control horizontal, desconociendo la superioridad del Pleno, y el Pleno, en mi concepto, por lo menos actuó para salvaguarda de la estructura. Pero dentro de todo, es decir, el caso de Ricardo Martinelli es un caso que pareciera que tuviera otro código penal. Alguien que se le acusa sin imputación, y el colmo, alguien que a las 2 de la mañana se le saca de un hospital. Yo creo que eso es algo que sea inédito en la historia por lo menos del derecho panameño. No, y la danza de las mantas que se dio ese día, bueno, que fue vergonzoso. Hay situaciones que uno llama a por lo menos tener personas custodiando a un expresidente con pasamontaña, aguardando el anonimato. ¿Es para qué? O sea, toda persona, y más cuando tiene un papel de custodia, tiene una responsabilidad. Yo siento que hay que proscribir el uso de pasamontañas dentro de los hospitales. Y en cualquier evento. ¿Por qué? Porque si se diera en otra, o sea, que a mí en un momento determinado se haga una diligencia con 3 personas o 4 personas con pasamontañas, provoca una inestabilidad fuera de contexto. Entonces, Ricardo Martinelli ha sido, como tú bien lo dices, vía excepcional en la justicia panameña, y demostró como un laboratorio que el sistema que se impuso en el año 2004 en una reforma constitucional fue fuera de teoría, fue hecho por razones políticas, sin bases jurídicas en cuanto al juzgamiento de los diputados. Recordemos que antes había un antejuicio y luego era la Procuraduría con la Corte, la que hacía la investigación y la que juzgaba. El hecho de querer tener la percepción de que había una inmunidad o una impunidad que no era tal, a nuestro juicio, provocó que destruyéramos la doble instancia. Ricardo Martinelli, estando en la Corte, no tuvo un tribunal de habeas corpus, no tenía derecho a revisar las decisiones que tomaba el Pleno de la Corte. Ricardo Martinelli formalmente fue detenido no por estar vinculado a ningún delito. Ricardo Martinelli fue detenido porque fue llamado a una audiencia y se reveló obligando al Estado panameño a cumplir con estas tramitaciones de extradición. Por otro lado, a pesar de que se decía que estaba rebelde, él contestó y efectivamente se notificó para los efectos correspondientes. Más aún, de lo único que no le han notificado es de la admisión de la querella y de la acumulación que se hizo al admitir este proceso, al iniciar el mismo. Entonces, yo siento que en los estudios teóricos que se hagan a la historia de este proceso, queda claro, primero, un listado de situaciones que van a ser muy cuestionados. No hay un teórico que se respete, que pueda subsanar de que haya un proceso, aunque se diga un proceso excepcional o especial, más para diputados, donde no se tenga que hacer imputación. Y peor todavía, que al mismo tiempo histórico se hacía imputación contra 2 diputados, un diputado suplente que resultó inocente y un diputado principal que se llegó a un acuerdo, un entendimiento y a una extinción de la acción penal en la etapa intermedia. Por otro lado, la concepción muy especial del magistrado fiscal sobre el rol de los querellantes desnaturalizó la titularidad de la acción penal. Así que son elementos técnicos jurídicos que nadie que se aprecie de ser un conocedor del sistema puede sustentarlo. Esta aplicación de tipo de magia jurídica, pues quedó bien en claro de que Ricardo Martinelli fue la excepcionalidad. ¿Por qué? Porque al final del día,
lo que a Ricardo Martinelli se le acusa es que era el presidente de la República cuando se dan unas investigaciones y nosotros, y esto hay que proscribirlo por propia sanidad del sistema. No puedes por tú ser el ministro o el presidente de la República responder por cualquier investigación que te quieran hacer. Más aún cuando la Constitución decía en qué casos podía llamarse a un presidente de la República. Entonces Ricardo Martinelli ha sometido al sistema a una crisis producto de factores reales de poder que han querido utilizar y que Ricardo Martinelli ha agotado todos los recursos correspondientes y va a seguir agotándolos. Ejemplo de esto es que ha quedado claro que el día lunes 4 de febrero hay la oportunidad de que el sistema adecue el juzgamiento de Ricardo Martinelli a los parámetros normales. Si a todo el mundo se le da medidas cautelares, si a todo el mundo se le da fianzas de excarcelación por cualquier tipo de delito, y se ha dicho que la detención preventiva es excepcional, más aún la Corte... Pero es que yo creo que si ha habido una constante en estos 4 años y medio es que pareciera que uno va a un juicio a demostrar su inocencia y no que el sistema compruebe tu culpabilidad. Y 2, uno tiene, desgraciadamente, pues unos jueces que creen que la fianza es un privilegio y que las medidas, cautelares empiezan de la más difícil hacia la más flexible. Es decir, todo lo estamos viendo al revés. Correcto, más aún, acuérdate que, y tú no escapaste a esa realidad, se puso una alfombra roja en el Avesa donde se exhibían cual pasarela de moda o de estrella de cine las personas que como que iban y al final se anunciaba o una detención porque la mayoría de las personas eran anunciados, era como un itinerario. Se citó a fulano, sutano, perenceado a las 9, a las 10, a las 11. Si vayan y el circo tenga siempre leones para que se coman a los cristianos. Correcto. Entonces, eso, para nuestro juicio, si fuera una situación de investigación, de información objetiva, no tenías por qué romper así tan abruptamente la presunción de inocencia. Más aún, cuando algunos medios se prestaron para hacer, y se prestan todavía, para hacer gacetas oficiales de información que ni siquiera los defensores se dan. Mira, Fernando, a mí, y en un caso específico que a ti te consta, me echaron de la fiscalía. Y era porque había un comisionado Tión que estuvo ahí, no querían que nosotros pudiéramos atestar verlo salir. Entonces, estos actos vergonzosos no se van a poder borrar de la historia. Mientras que nosotros vivamos o mientras que queden las constancias registradas de esto, es lamentable. Mira, aquí hay personas que se les ha ordenado verbalmente una detención y la Corte miró a otro lado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hubo un ejercicio de factores reales de poder y utilizando el sistema, la Corte y las instituciones miraron para otro lado. O sea, es decir, si tú tienes un sistema que permite que tengas 3 meses o 4 meses en decidir un habeas corpus, claro está que se da la presunción a la inversa de culpabilidad y más aún cuando hubo actos que fueron utilizados con cierta definición de destino a pesar de la transparencia que exigía. Entonces se hizo un daño mayor porque aquel que investiga está obligado a respetar por encima del tenor de las situaciones, el tenor literal de las cosas y esa percepción fue destruida muy aceleradamente. Ahora estamos quizás en la segunda etapa o mejor dicho, la tercera etapa del proceso de Ricardo Martinelli, y en este capítulo va a ser lo mismo. Uno, nosotros iremos a la Corte Suprema de Justicia, pero ahora frente a una juez de garantía que se dedica usualmente a este tipo de procedimientos, y veremos si a Ricardo Martinelli se le hace vía excepcional la justicia o se le da las mismas garantías. La pregunta está, ¿es la detención preventiva, la segregación de Ricardo Martinelli de la sociedad, el único medio para garantizar que él vaya a un juicio que ya está fijado y que en un momento determinado todas las pruebas están dadas y en un momento determinado no hay mayor elemento que una investigación por una serie de
acusaciones de violación a la intimidad. Son cosas que cuando en el pasado tú dices, bueno, ¿cuántas investigaciones por violación a la intimidad hay? Y tú preguntas, bueno, ¿cuántas personas habían sido detenidas por este delito antes del año 2014? Ninguna. Ninguna. Todas eran sometidas y es el mismo tipo penal. Entonces, cuando tú te encuentras con tipos penales totalmente fuera de proporción, con un código que tiene una penalidad que no es uniforme a los criterios, cuando más castigan el maltrato animal que la lesión personal a una persona, entonces ya tú llamas a que, hey, ¿hasta cuándo van a legislar y hasta cuándo se va a aplicar la legislación de que aquí, por ponerte un ejemplo, no se sabe si la prostitución es ilegal o es legal? Entonces, este deterioro del sistema judicial de la República de Panamá ya ha expresado a que en nuestra Corte Suprema de Justicia ni siquiera se ha podido constituir conforme a la Constitución y se ha roto la previsión de escalonamiento establecido por el constituyente desde mucho tiempo atrás y que se reinició en el año 90. Y ahora vamos a tener una situación de que se rompieron los términos. Entonces tú tienes personas que te dicen, por ejemplo, el magistrado Yuprado te dice, yo renuncio a la presidencia porque al 29 de enero, en la última semana de enero, se vence el periodo presidencial de la Corte. Pero tienes otros magistrados que te dicen, no, pero según el Código Administrativo, yo me tengo que quedar hasta cuando se nombre mi reemplazo. Entonces tú le das al poder político un arma de maniobrabilidad que no se siente sujeto al derecho. Y eso se traslada a Ricardo Martinelli en la situación de que si en el término general de la estructura no se respeta el tenor literal de la ley, porque es Ricardo Martinelli, un hombre que tiene 66 años y que un día antes de la audiencia de fondo cumplirá 67 años, y no le das todas las prerrogativas que le das a cualquier otro humano o a cualquier otro ciudadano panameño o extranjero residente aquí, entonces tú estás rompiendo y fracturando. Entonces tú permites que los operarios de la justicia tengan dos distintas opiniones al mismo tiempo. Y eso es lo más absurdo, para no decir lo más asqueroso que se puede dar en un sistema de justicia. Tú tienes que uniformar. No puede ser posible que en una situación tan básica como la competencia, haya dos magistrados que hayan contradicho en su salvamento de votos la situación histórica y que uno de esos magistrados haya sido el ponente en otros casos en los cuales se reconocía que la competencia se perdía cuando la persona renunciaba. Entonces entran en enfrentamientos que desnaturalizan y debilitan el sistema. Entonces uno que es usuario le tiene que decir a los operadores, oiga señores, apliquen las normas. ¿Cuántos códigos hay? Esa es la pregunta. Sí. Antes necesito ir a una información comercial, porque cuando regrese, Carlos, pues quiero que hablemos un poco de lo que nos espera el lunes. Una audiencia que va a ser en la Corte Suprema de Justicia. Una audiencia, no sé si eso con algún tipo de situación es profesa, hecha el lunes siguiente, en el que todos los partidos políticos tienen que presentar su oferta electoral. Ok, que va a haber un ambiente bastante enrarecido. ¿Qué se está buscando detrás de eso? Después del cambio.